Mis recordados y amados hermanos, oremos. Padre eterno y bendito Dios, principio y fin de todas las cosas, en esta noche aquí reunidos para aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, dirigiendo, Padre, esta enseñanza. Que no sea Luis Humberto Herrera quien enseñe, Señor, sino sea tu Santo Espíritu. Utilízame a mí como instrumento, Señor, como instrumento tuyo, Padre. Que tu palabra pueda ser expuesta sabiamente, correctamente, Señor, de acuerdo a lo que tú has querido enseñarnos. Padre, gracias te doy por este privilegio tan grande, Señor, que tengo en esta noche de exponer tu palabra, de guiar a mis hermanos, Señor, de convencerlos, Padre, de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas, Padre, como base para un discipulado excelente, para ser seguidores de Cristo, para acudir, para atender a su llamado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, quisiera iniciar preguntándole de qué estamos hablando. ¿Y qué es la suficiencia de Cristo? ¿Alguno me puede definir qué es la suficiencia de Cristo? Cristo es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Él es nuestro todo. Él es la plenitud. Él lo llena todo. Hermanos, entonces estábamos hablando de la suficiencia de Cristo, de cómo Cristo es suficiente en nuestras vidas. Y hablábamos que la suficiencia de Cristo es una doctrina teológica que enseña que Jesucristo es todo lo que el creyente necesita para su salvación y para su crecimiento espiritual. No necesitamos absolutamente nada. Y veíamos que en Colosenses 2:10 nos decía, y vosotros, tanto ustedes como yo, estamos completos en Él. ¿Qué significa eso de estar completos en Cristo? A ver, participemos, hermanos. ¿Qué significa estar completos en Cristo? No hay que echarle más nada. Bueno, interesante. Ajá. Todo lo ha hecho Cristo Jesús. No necesitamos añadir ni obras humanas, ni filosofías humanas, ni ayudar en lo que Cristo ya ha hecho en su obra magistral en la cruz del Calvario. Estamos completos en Él. No hay que añadir nada a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, porque su obra es perfecta y no requiere complemento alguno. Veíamos que la suficiencia de Cristo es la base para el discipulado cristiano y es nuestra motivación para depender de Él. El discipulado cristiano implica seguir a Cristo y ayudar a otros a hacer lo mismo, basados en la autoridad, en su autoridad y en su poder, de acuerdo a Mateo 28:18. Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, basados en esa autoridad y en ese poder, nosotros podemos seguir a Cristo, porque Él es la suficiencia de Cristo, el creer que Cristo es suficiente en nuestras vidas, es la base y es el fundamento para el discipulado cristiano. Hablamos también
que ser discípulo de Cristo es responder al llamado de seguirle, negarse a uno mismo y tomar la cruz. Es responder al llamado de seguirle. Él nos está llamando, hermanos. Él nos está llamando a seguirle, a que seamos sus discípulos. Nosotros tenemos que responder a ese llamado que nos está haciendo Cristo Jesús. No tenemos que hacernos los desentendidos, sino tenemos que comprometernos. Tenemos que colocar parte de nosotros para acudir a ese llamado que Cristo Jesús está haciendo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que morir al yo, tenemos que morir a todas las cosas que nos gustan, a todas nuestras cosas terrenales. ¿Para qué? Para darle el primer lugar a Cristo Jesús. Tomar su cruz, tomar la cruz de Cristo Jesús. Sufrir las afrentas, sufrir las persecuciones, sufrir los encarcelamientos. Cuando somos discípulos de Cristo, como buenos discípulos, tenemos que estar dispuestos a renunciar a las cosas que más nos gustan y estar dispuestos aún hasta nuestra misma vida entregar por Cristo Jesús, porque somos sus discípulos. Como nos enseñaba el hermano Carlos Alberto en días anteriores, en el discipulado tenemos que aprender, primero que todo, a estar cerca del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando estamos cerca del Señor Jesucristo? Aprendemos de Él muy bien. ¿Y cómo nos acercamos al Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos como discípulos acercarnos al Señor Jesucristo? Ajá. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, aprendemos de Él. Porque Él se convierte en nuestro Maestro y nosotros vamos a seguir a aquel en el cual estamos completos. Pues no necesitamos absolutamente nada de nada. Estábamos viendo y nos damos cuenta que no solo estamos siguiendo algún filósofo, algún profesor, algún líder espiritual, estamos siguiendo a Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aquel que con su obra magistral en la cruz del Calvario entregó su vida. Y en esta doctrina de la cruz, Él es suficiente para cada uno de nosotros. Al estar cerca de Él, como segundo paso, podemos ser imitadores de Él. ¿Por qué? Porque Él nos enseña, Él nos prepara, Él nos capacita. Cuando estamos cerca de Él, nos impregnamos de Él, aprendemos de Él como buenos discípulos. Él nos capacita. Solamente necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos abrir nuestro entendimiento, el deseo y la motivación de seguir a Cristo Jesús. Estar cerca de Él, ser imitadores de Él. Y en tercer paso, hacedores de lo que Él nos está mandando. Obediencia a su mandato, mis queridos hermanos. Esto aprendemos cuando estamos cerca de Él. Nos convertimos en imitadores de Cristo y podemos obedecer a su mandato. Podemos ser hacedores de lo que Cristo nos ha enseñado. Entonces, la invitación y la motivación en esta noche, mis hermanos, es a que nos impregnemos de Cristo, a transpirar a Cristo, a rebosar de Cristo. Nosotros como cristianos estamos completos en Cristo y estamos llamados a rebosar de Cristo. Y a cualquier parte donde lleguemos, seamos inmediatamente identificados
porque Cristo es nuestra identidad. A muchos de nosotros nos ha sucedido que llegamos a algún sitio, a alguna parte, y dicen, esa persona es distinta. No sé qué tiene esa persona, pero no es del común de la gente. Tiene algo que lo hace distinto. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque transpiramos a Cristo, porque estamos cerca de Él. Cuando estamos cerca de Él, quedamos impregnados de su sabiduría, de su conocimiento, porque Él es la fuente de la sabiduría, del conocimiento. Nos impregnamos de Él, transpiramos a Cristo, rebosamos de Cristo. ¿Y cómo era que decía el himno? Para un sinónimo de esto, transpirar, rebosar, impregnar, estamos saturados de Cristo. Entonces, hermanos, cuando estamos rebosados, debemos sentir compasión por nuestros hermanos y por la gente que está allá afuera. Por aquellos que no han sido ni siquiera evangelizados, sí que menos discipulados. Y entra a jugar un papel importante lo que es la compasión. ¿Qué es la compasión? ¿Cómo podía definirse la compasión? Ponerse como en los zapatos de la otra persona, ¿no? Del dolor. Ayudarle en su necesidad. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar de Cristo. Muchas veces en nuestro trabajo lo hemos hecho. A veces participamos con nuestros compañeros de trabajo donde se hablan palabras soeces, palabras groseras, y nosotros que somos, que transpiramos y que estamos impregnados de Cristo, muchas veces participamos de estas situaciones, mis queridos hermanos. En muchas ocasiones hemos hablado con nuestros vecinos. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo quedó la selección Colombia? Ganó, ¿cierto? Y entablamos toda una conversación con ellos. Pero ¿cuántas veces nos hemos acercado a nuestros vecinos a hablarles de Cristo? ¿Cuántas veces hemos entablado una conversación con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, de lo que representa Cristo Jesús, de lo que es Cristo Jesús? Muchas veces lo hacemos porque sentimos temor. Y Cristo Jesús no quiere discípulos cobardes. Cristo Jesús quiere unos verdaderos guerreros, unos discípulos guerreros, unos discípulos que estén dispuestos a tomar la cruz y a seguirlo, a batallar por Él, a batallar por esa doctrina que nos ha dejado, a dar a conocer su nombre. Esa es nuestra misión, evangelizar, discipular y llevar a otros a hacer lo mismo, dice acá. Seguir a Cristo y ayudar a otros a hacer lo mismo. Veíamos cómo Cristo Jesús es suficiente en toda la obra magistral hecha en la cruz del Calvario. Y veíamos las doctrinas de la cruz. Cristo es suficiente en la regeneración. Hemos cambiado de una vida vieja a una vida nueva en Cristo Jesús. Hemos sido justificados en la cruz del Calvario. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido santificados. Hemos sido redimidos. Hemos sido reconciliados con el Padre cuando aún estábamos en pecado. Cristo murió por nosotros los pecadores.
y nos reconcilió con nuestro Padre. Cristo también es la propiciación por nuestros pecados. El Padre lo entregó como ese cordero sin mancha y sin pecado, para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese cordero sin mancha y sin pecado fue sacrificado en la cruz del Calvario como propiciación por nuestros pecados. Cristo es nuestra salvación. Efesios 2, 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos. Y en Cristo tenemos crecimiento espiritual. Que era la carta que el apóstol Pablo había hecho a los colosenses, donde el apóstol Pablo nos habla de la suficiencia de Cristo. Le habla a los colosenses y hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Y veíamos que Epafrodito, era uno de los fundadores de la iglesia en Colosas y había notado un gran problema, un gravísimo problema en esta iglesia que se estaba formando en Colosas. Y ese gran problema era que estaban atendiendo a filosofías extrañas. Los colosenses estaban influenciados por filosofías griegas. Acordémonos que la congregación estaba formada tanto por judíos como por no judíos. Y entonces habían también esa disparidad donde los judíos querían que todavía se siguiera con el antiguo pacto. Y fuera de eso, entre la misma iglesia de Colosas también habían hermanos creyentes influenciados por enseñanzas filosóficas de los griegos. Epafras comienza a ver ese problema que hay en la congregación de Colosas y se va a donde está Pablo, que estaba preso en Roma, tenía detención domiciliaria y le cuenta, hombre Pablo, mira lo que está sucediendo. Esto está sucediendo en la iglesia de Colosas. Necesito que nos colabore, que coloque orden en la iglesia. Y es ahí donde Pablo se ve precisado a hacer esta carta a los colosenses. Y es doctrina pura, enseñanza pura, la que Pablo le da a los colosenses, mis queridos hermanos. Es doctrina pura y cada uno de nosotros deberíamos tener esa responsabilidad de leer esa carta a los colosenses, porque es la doctrina esencial para el cristiano. Pablo desnuda su corazón. Pablo habla de esa doctrina santa, de esa doctrina pura, de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Y es así como Pablo le dirige esta carta a la iglesia que estaba en Colosas, haciéndoles ver que habían ciertas equivocaciones, que se estaban cometiendo ciertos errores en la doctrina que había sido enseñada desde un comienzo. Estaba siendo influenciada por filosofías extrañas, como lo dice en el capítulo 2 de Colosenses. Estaba siendo influenciada por palabrería y huecas sutilezas. Eso le decía Pablo a los colosenses, pero ¿qué relación tiene hoy en día con nosotros, mis queridos hermanos? Muchas veces nos dejamos convencer también nosotros por filosofías extrañas. Prestamos oídos
a filosofías que no nos convienen, donde no hablan de la suficiencia de Cristo, sino hablan de la insuficiencia de Cristo. ¿Cuántas veces prestamos oído a estas cosas? ¿Cuántas veces prestamos oídos a palabras sutiles, a palabrería bonita, a cómo habla de bonito, cómo se expresa de bonito? Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, a que no caigamos en lo que estaban cayendo los colosenses. En que estaban pensando que Cristo no era solamente suficiente en sus vidas, sino que había que agregarle una y. Se necesita a Cristo y también otras cosas. O sea, Cristo no era suficiente en la vida de los colosenses, de algunos de la iglesia de Colosas. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, que no nos dejemos atrapar por filosofías extrañas, por pensamientos extraños. No nos dejemos cautivar, porque el mundo hoy en día esto nos está enseñando, nos está bombardeando a través de los medios de comunicación. Nosotros debemos estar sólidos y debemos estar aferrados y debemos estar convencidos de que Cristo Jesús es suficiente en nuestra vida. Estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Él lo cumplió todo en la cruz del Calvario y lo acabamos de decir: regeneración, justificación, santificación, reconciliación, propiciación, salvación, crecimiento espiritual. Todo eso está en Cristo Jesús. Tenemos que creer, convencernos de que Cristo Jesús es suficiente en nuestras vidas. Y en el capítulo 1 de Colosenses, es un capítulo maravilloso donde nos dice que Jesús es Dios. No es un Dios, no es un profeta, no es un maestro, Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, porque por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado hubiera sido hecho. Él es la imagen del Dios invisible. Tenemos que estar convencidos que nuestra doctrina fundamental es que Cristo es Dios. Es fundamental para nosotros convencernos de esta verdad bíblica, hermanos. Cristo es Dios. Cristo no es un maestro. Cristo no es un profeta. Cristo no es un líder espiritual. Cristo es Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Él es la autoridad máxima de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Cristo resucitó y con Él nosotros. Nos justificó ante Dios y nos unió a Él con su sacrificio perfecto. Entonces les invito, hermanos, a que abramos la palabra de Dios. Y vamos a estudiar el capítulo 2 de Colosenses. Y vamos al versículo 3. Hermano, es tan amable, ¿me puede colaborar del versículo 3 al 7? 2, sí, Colosenses 2, 3 al 7. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo Jesús. Muy bien, hermano, el 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas,
Volvemos a lo mismo. Disculpe, hermano, pues, su merced va leyendo y vamos meditando en lo que el hermano va leyendo. Ahí se cumple lo que les estoy diciendo, mis hermanos, que nadie os engañe con palabrerías, con palabras elocuentes y con palabras persuasivas. Hay que tener mucho cuidado. Esta advertencia le está haciendo Pablo a la iglesia de Colosas y nos las está haciendo a cada uno de nosotros. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué lindo, hermano. Qué lindo lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Está ausente en el cuerpo, porque lógico, estaba allá en Roma, pero dice, estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Ah, qué lindo que el Señor Jesucristo estuviera mirando a Santa María y estuviera diciendo estas palabras de nosotros, ¿cierto? Mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo, de esa suficiencia en Cristo, de ese buen orden que tiene Santa María, de esos guerreros por Cristo que hay en Santa María, hermano. Siga, hermano. El 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así como hemos recibido cada uno de nosotros al Señor Jesucristo, nos está haciendo una invitación el apóstol Pablo a los colosenses y a nosotros. Andemos en él, sigamos sus pisadas, sigamos sus huellas. Él es el camino, la verdad y la vida. Sigamos sus pisadas, caminemos en él, sigamos sus huellas, caminamos cerca a él, impregnémonos de Cristo Jesús. Pisemos cada huella que deja Cristo Jesús en la arena. Solo así podemos ser unos verdaderos discípulos de Cristo. Cada huellita que dejan sus pies, tenemos que nosotros como discípulos de Cristo ir pisando, ir siguiendo sus huellas, porque solo así podemos llenarnos de lo que el Maestro nos quiere enseñar. Siga, hermano. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo nos está diciendo que tenemos que arraigarnos y sobreedificarnos en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra arraigarse? Aferrarse. Muy bien, por ahí va. ¿Ustedes conocen qué es un bonsái? Es un arbolito de esos chiquitico, ¿no? Y uno como que los admira, ¡ay, tan bonito! Mire, sus hojitas, su tallo, todo tan bien hechecito. Y por lo general están metidos, ¿dónde? En una materita ahí toda chiquitica, pero ahí está todo formadito, están sus hojas, está su tallo, se ve robusto y se ve majestuoso, pero ¿cómo serán esas raíces? ¿Ah? Mira, esas raíces no son raíces profundas, están en un materito chiquitico. Arraigámonos en Cristo Jesús. Echemos raíces profundas en Cristo Jesús. No seamos como un bonsái. Desechemos ese matero, destruyámoslo y sembremos nuestras vidas en tierra firme, en tierra útil, en tierra germinable,
en tierra que produzca, en tierra que nos enseñe a ser discípulos de Cristo, a ser sus seguidores, a atender a su llamado, a obedecerle, a estar dispuestos a entregar su vida por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es suficiente en nuestra vida. Neguémonos a nosotros mismos, hermanos. Todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué dice el Señor Jesucristo? No puede ser mi discípulo. Porque ¿qué pasa con los que viven en el campo, los que tuvieron que arar la tierra con bueyes? Pone su mano en el arado, está arando la tierra. Ah, bueno, la hermanita, ¿no? Nos puede ayudar. Bueno, pones su mano en el arado y mira hacia atrás. ¿Cómo quedará ese surco? No puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar adelante en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es suficiente en nuestras vidas. Porque Él es Dios, porque Él es la autoridad máxima de la iglesia, porque Él es la potestad, porque Él es el fundador de la iglesia, porque Él resucitó de los muertos y con Él cada uno de nosotros, mis hermanos. Wow. ¿Ya? Es que pasa muy rápido el tiempo. Pues hizo falta muchísimo. Hermano, tranquilo, pues, también el próximo jueves. Si aún no ha terminado su tema, tenga la libertad. ¿Qué piensan, hermanos? O si no, dejamos en unos 15 días para que su merced nos pueda... Y también, pues no sé, es que uno como que se entusiasma con la palabra, ¿no? Y cuando se sumerge en la palabra, el Espíritu de Dios habla, guía, utiliza, enseña, inspira, lo sumerge a uno en la palabra. Entonces, hermano, pues se pasa el tiempo y ve uno que no ha avanzado mucho. Entonces, todavía pues queda pendiente el versículo 8, el 9, que habla de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que vosotros estáis completos en Él. Todo esto son pruebas indubitables de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Que en Él también fuimos circuncidados, una circuncisión especialísima. Porque ya no fue una circuncisión manual en la cual se cortaba el prepucio como señal del pacto antiguo, sino ha sido circuncidado nuestro corazón. Es emocionante todo esto, ¿cierto? Y muy bonito. Que hemos sido sepultados también. En el bautismo ha sido sepultada nuestra vieja vida y hemos resucitado con Cristo Jesús a una nueva vida. A todo eso hay mucho que exponer, ¿no? Dice que Él anuló el acta de decretos que había en nuestra contra, ¿sí? Que había en contra de nosotros. Bueno, eso dice la Escritura, que había en contra de nosotros. Imagínense, cada vez que se condenaba a alguien a muerte, a la cruz en Roma, tenían que crucificarlo y fuera que lo crucificaban, le ponían allá tremendo letrero encima, crucificado por ladrón, crucificado por violador, crucificado por malhechor, crucificado por estafador. Tenían tremenda lista ahí encima uno y todo el que pasaba y miraba al crucificado, uy, mire por lo que lo tienen ahí colgado. Pero dice que Cristo Jesús quitó ese acta de decretos que había en contra tuya. Y la clavó en su propia cruz. Nos liberó.
nos despojó de ese acta de decretos que nos acusaba, hermano. Es muy lindo. Y aquí en adelante lo que pasa es que uno se entusiasma con esto y con la palabra y hermano, pues, no sé, yo creo que después seguiremos entonces, cuando ya el hermano anciano, pues, convenga, pues seguiremos nuevamente en el estudio sobre lo que Pablo le sigue diciendo a los colosenses sobre la suficiencia de Cristo. Porque es suficiente por todo esto que les acabo de decir. Cristo es suficiente en nuestras vidas, hermanos. No es suficiente en la vida del vecino, es en nuestras vidas. Entonces, hermanos, pues, y ojalá más adelante pudiéramos llevar un estudio del apóstol Pablo, como ese apóstol y como discípulo de Cristo, como un ejemplo, ¿no? Qué maravilloso y qué hermoso ver esa entrega, esa dedicación para ese ejemplo, para que nuestras vidas fueran tocadas de verdad por ese ejemplo majestuoso del apóstol Pablo y de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esas doctrinas, esa doctrina de la salvación, de la justificación, de la redención, de la santificación, de la propiciación hechas en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Todo esto es maravilloso y todo esto nos motiva a ponernos las pilas, a ser, ¿qué? Discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo. Estar dispuestos hasta poner nuestra vida, estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a estar dispuestos a poner la mano en el arado y no mirar atrás, a estar dispuestos, muy bien hermano, al sacrificio. A eso nos está llamando hoy. A eso estamos llamados. Por eso cuando empecé, desde la primera clase, dijimos que la suficiencia de Cristo es la base, es lo que sostiene, es lo que nos motiva al discipulado. Oremos, hermanos. Padre eterno y bendito Dios.